Bienvenidos a esta nueva sesión de Semana en la Nube de Microsoft. El día de hoy vamos a estar hablando sobre modelos de escalabilidad de aplicaciones de bases de datos con SQL Azure. Mi nombre es Eduardo Castro. Si tienen alguna duda o pregunta sobre el contenido de esta presentación, me pueden contactar vía correo electrónico o mediante el blog que aparece en pantalla. El correo electrónico es ecastro@grupoasesor.net y el blog es ecastrom.blogspot.com. La agenda del día de hoy es la siguiente. Primero, vamos a hacer un repaso de qué es SQL Azure para aquellos que no conocen la tecnología. Vamos a empezar a ver cada uno de los diferentes aspectos que hay detrás de lo que sería la iniciativa de bases de datos en la nube de Microsoft. Después vamos a ver aspectos de por qué escalar, y dentro de por qué escalar vamos a estar viendo algunos detalles que son importantes, que sería cómo podemos escalar las bases de datos de SQL Azure actualmente y cómo se van a poder escalar posteriormente con la inclusión de nuevas funcionalidades que van a estar disponibles a final de este año. Y también vamos a ver cómo es que se puede utilizar ese nuevo API, que esa es la importancia que nosotros podemos tener. Entonces, empecemos con los principales conceptos que serían de repaso, esperando que todos ustedes conozcan lo que sería el SQL Azure. Primero, SQL Azure es una plataforma que nos permite tener una base de datos como servicio. Dentro de esa base de datos, ¿qué es lo que vamos a contar acá? Primero, ¿qué es lo que pretende Microsoft con lo que sería la inclusión de la plataforma de SQL Azure? Primero, recordemos que dentro de la iniciativa de computación para la nube o de cloud computing, lo que tenemos es que necesitamos una plataforma como servicio para poder desarrollar nuestras aplicaciones, que sea escalable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Dentro de lo que sería la oferta de Microsoft, dentro de toda la plataforma de SQL Azure, de Windows Azure, se incluye SQL Azure, que ahora lo vamos a ver más adelante. SQL Azure incluye algunas capacidades de plataforma en la nube, tales como contar con bases de datos en la nube, contar con capacidades para sincronización entre los datos que están en nuestro data center local y los datos que están almacenados en la nube. En este caso se llama el Data Sync de SQL Azure o de Windows Azure. Y también contar con todo lo que sería reporting. En el caso de Microsoft ya se ofrece todo lo que sería las capacidades de poder ejecutar reporting services dentro de lo que sería la plataforma de SQL Azure, que nos permite hacer escalable. ¿Cuál es la ventaja de tener una plataforma como SQL Azure contando como un servicio? La ventaja principal que tenemos es de que se reduce la complejidad. Nosotros solo creamos y solicitamos bases de datos, se nos cobra por la cantidad de bases de datos que estamos consumiendo, por el espacio que estamos consumiendo, y además tiene la ventaja de que se dan todos los aspectos de alta disponibilidad y tolerancia a fallas, ya están incluidos directamente dentro de lo que sería el servicio, y nosotros no nos tenemos que preocupar por la administración de los aspectos físicos de la base de datos, sino que nos preocupamos únicamente por administrar lo que sería las partes lógicas, como lo que sería creación de tablas, optimización de tablas, etc. Entonces, eso es una de las grandes ventajas. Otra de las ventajas que tiene SQL Azure es que permite escalabilidad bajo demanda, donde yo puedo escalar conforme mis necesidades. Conforme yo voy necesitando más capacidad de almacenamiento, voy a utilizar mayores capacidades. Entonces solo se le solicita al proveedor de servicio, en este caso Microsoft, que me brinde una nueva capacidad. En este caso sería la capacidad de tener nuevas bases de datos. También me permite crear aplicaciones que sean multi-tenants, o sea, tener varios clientes corriendo dentro de la misma plataforma. Y
se pueden administrar varios servidores. ¿Cuál es la ventaja de contar con una plataforma como servicio? La ventaja principal es que nos permite innovar de forma mucho más rápida. Podemos trabajar y empezar a generar nuevas aplicaciones, y conforme las nuevas aplicaciones van requiriendo mayores capacidades, vamos a poder contar con esas capacidades proveídas por nuestro proveedor de servicio, valga la redundancia, en este caso Microsoft. Entonces vean que esas son las ventajas. Ahora vamos a ver aquí un repaso ya específico de qué es SQL Azure y cuáles son las distintas aspectos que nosotros tenemos que estar considerando cuando estamos hablando de este concepto. Primero, recordemos el modelo que está detrás de SQL Azure. El modelo principal que tenemos es de que es un servicio de bases de datos que está asociado a lo que sería una suscripción. Nosotros nos suscribimos y una vez que tenemos esa suscripción podemos empezar a contar con los servicios de SQL Azure. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de que tenemos es de que primero se cobra por la cantidad de espacio que yo estoy utilizando dentro de SQL Azure. Como lo vamos a ver más adelante, podemos contar con bases de datos de 1 GB, bases de datos de 5 GB, bases de datos de 50 GB, y el modelo de cobro es por el espacio. Por ejemplo, una base de datos de 1 GB tiene una tarifa plana a nivel de facturación mensual, igual que una base de datos de 50 GB tiene un formato de cobro plano también, donde se cobra un monto fijo por cada base de datos que estamos utilizando. Después, con base a esa suscripción, un usuario puede tener múltiples suscripciones, como lo vamos a ver más adelante. Y otra de las ventajas es de que cuando estamos utilizando SQL Azure, lo que se nos brinda es acceso a un servidor lógico. Dentro de ese servidor lógico lo podríamos ver, para entender el concepto, como lo que sería tener acceso a una instancia de SQL Server donde nosotros podemos tener esa capacidad de poder estar administrando. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Ese servidor lógico al cual vamos a tener acceso, dentro de ese podemos crear las bases de datos que nosotros queramos, todas las bases de datos que nosotros creamos, y se nos va a estar cobrando por la cantidad de base de datos, por el espacio, valga la redundancia, ya se los he mencionado varias veces. Y otra de las ventajas que tiene es que son bases de datos a las cuales nosotros tenemos acceso. Dentro de esas bases de datos, ¿cómo las accedemos? Prácticamente, si ustedes conocen y utilizan Transact SQL de SQL Server 2008, van a poder empezar a utilizar bases de datos que están en SQL Azure. Prácticamente lo que se está haciendo es que ustedes, en lugar de tener su servidor de SQL Server localmente, ahora Microsoft les va a proveer ese servidor. Y la ventaja que tienen es de que, ¿cómo se van a conectar a ese servidor? Se van a conectar mediante ado.net, cada aspecto que vamos a ver más adelante. Vamos a conectarse mediante ado.net y después empiezan a utilizar Transact SQL tal y como lo han estado utilizando en las versiones anteriores de SQL Server. Hay algunas restricciones en lo que sería la cantidad de Transact SQL que yo puedo utilizar. Las restricciones son aquellas específicamente que se enfocan en aspectos que lógicamente no aplican. Por ejemplo, cuando yo voy a crear una base de datos en SQL Server en instancia local, yo puedo utilizar algo que se llama Create Partitions, yo puedo utilizar particiones. Sin embargo, cuando estoy trabajando en un modelo de SQL Azure, yo no puedo obtener eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo capacidad de crear múltiples archivos y decirle dónde se ubican esos archivos, sino que es el servicio que automáticamente hace la asignación de discos a nuestras instancias y a nuestras bases de datos. Como vamos a ver más adelante, a pesar de que no existen las particiones, nosotros podemos utilizar un modelo conocido como sharding, que es lo que vamos a estar revisando el día de hoy, y además
en la futura versión de SQL Server, lo que se incluyó fue el modelo de específicamente de federación, que lo cual nos va a dar una respuesta a lo que podría decir la necesidad de escalar de forma automática las bases de datos que están en SQL Azure. Sigamos repasando los conceptos de SQL Azure. Específicamente, SQL Azure es conocido como una base de datos relacional que está en la nube. Es una base de datos que se da como un servicio altamente disponible, automáticamente se le da el mantenimiento. Cuando se está hablando de altamente disponible, se refiere a lo siguiente: cualquier base de datos que nosotros estemos creando dentro de el servidor, dentro del servicio de SQL Azure, está replicada 3 veces, con lo cual nos aseguramos que siempre van a estar disponible una copia de la base de datos para que nosotros la podamos acceder. Entonces es una de las grandes ventajas. Y otra de las grandes ventajas es que eso se hace de forma automática. Y además podemos ver que SQL Azure es prácticamente una extensión de la plataforma de datos de SQL Server, donde cual nosotros podemos utilizar diferentes aspectos. ¿Cuáles son las ventajas de las bases de datos de SQL Azure? Primero, podemos tener n cantidad de bases de datos dentro de nuestra infraestructura, y además podemos utilizar todo el conocimiento que ya habíamos adquirido previamente. Por ejemplo, si tenemos aplicación escrita en .NET, vamos a poder accederla sin ningún problema. También dentro de lo que serían los betas de SQL Azure tenemos la capacidad de contar con el modelo de acceso de OData, que es un Open Data Protocol. Está soportado por SQL Azure, entonces tenemos esa ventaja. ¿Cuáles son las capacidades que podríamos tener dentro de lo que sería el SQL Azure? Actualmente podemos trabajar con una integración, todos los ejemplos ya están disponibles, para poder integrar SQL Azure con un SQL Server que esté local y mantenerlos sincronizados. Eso se hace gracias a lo que serían el SQL Server Data Sync. Existen 2 versiones, versión 1.0, versión 2.0, que nos da mucho mayor capacidad. También tenemos la capacidad de poder ejecutar reportes en la nube. En este caso sería dentro de lo que serían los aspectos de reporting services hosteados directamente dentro de lo que sería el SQL Azure. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos con el SQL Azure? Primero, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a utilizar todas las herramientas relacionales de SQL Server. Por ejemplo, quiere decir de que si ustedes tienen el MyStudio, pueden utilizarlo para conectarse a una base de datos local, también como para conectarse a una base de datos que esté almacenada en la nube. Y la ventaja, como lo he repetido varias veces dentro de la presentación, se utilizan los modelos y APIs existentes. No tienen que utilizar un nuevo API, no tienen que aprender nuevos comandos, utilizan específicamente los mismos comandos que habían estado utilizando para poder conectarse a un SQL Server local. ¿Cuál es la otra ventaja? De que es una oferta abierta de Microsoft. Significa de que puede accederse desde .NET, precisamente, ya sea una aplicación que está ejecutando localmente dentro de nuestro data center o una aplicación que está ejecutando como un web role dentro de la nube de Microsoft. Puede ser accedido desde otras herramientas de desarrollo, por ejemplo desde PHP, mediante Ruby o mediante Java. Digamos, Microsoft nos da todos los protocolos para poder soportar esos diferentes servicios. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos acá? Prácticamente lo que vamos a tener es una base de datos, que sería el SQL Azure, que es accedida mediante Transact SQL, y el protocolo que utiliza es el Table Data Stream, el TDS. Es exactamente el mismo protocolo que se ha estado utilizando para acceder a las bases de datos de SQL Server desde versiones anteriores, y después se accede mediante la nube, mediante diferentes protocolos que nosotros tenemos, ya sea por un cliente REST o por el cliente de SQL Client nativo de Microsoft. Entonces esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas que tiene SQL Azure es que al ser un servicio que está basado en
la computación en la nube nos va a permitir poder tener escalabilidad. La escalabilidad la podemos lograr de la siguiente forma: una aplicación, ya sea escrita en Adobe.net, corriendo localmente o corriendo como un web role o como un worker role, puedo utilizar el Table Data Stream. En este caso, para utilizar el Table Data Stream, lo único que hacen es crear una nueva conexión, un SQL Connection. Eso es lo único que tienen que hacer: poner el Connection String hacia una base de datos en SQL Azure, y en el servidor virtual que les crea, o el servidor lógico que se les crea dentro del SQL Azure, ustedes pueden empezar a utilizar N cantidad de bases de datos. Entonces esa es la ventaja. No están restringidos a que una aplicación solo accede a una base de datos, sino que puede acceder distintas bases de datos almacenados dentro de un servidor lógico. ¿Cuál es la ventaja que nos da esto? Nos va a dar escalabilidad. La única requisito que vamos a necesitar es de que tenemos que cumplir que la escalabilidad se logre de alguna forma. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos tener igual una aplicación que utiliza una base de datos. Dentro de esa base de datos podría ser que tengamos que esa base de datos, el máximo que hay en este momento es de 50 gigabytes para las bases de datos que están en SQL Azure. Entonces, si por alguna razón esa capacidad de datos no es suficiente, entonces vamos a tener que empezar a utilizar otro modelo. En este caso, el modelo es utilizar múltiples bases de datos dentro de el SQL Azure, que esa es la idea del día de hoy. Actualmente, ¿qué es lo que haríamos? Modificamos la aplicación, y dentro de la aplicación lo que vamos a encontrar es que en lugar de estar utilizando una única base de datos, va a empezar a utilizar N cantidad de bases de datos. Entonces esa es la gran ventaja que podríamos empezar a tener. Entonces, ¿cuál es este aspecto que está relacionado con esta tecnología? Aquí actualmente tenemos que empezar a trabajar con algo que se llama charts de SQL Server. También pueden escucharlo como charting de bases de datos. Entonces es un concepto que se tiene que aplicar para poder escalar actualmente dentro de lo que sería SQL Server Azure. Pero vamos a ver más adelante que eso ha cambiado y que nosotros podemos empezar a hacer escalamiento a partir de, en la siguiente versión de SQL Azure, escalamiento que sea de forma automática. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Primero tenemos que empezar por crear un servidor en SQL Azure. Recordemos aquí la topología que vamos a tener cuando se accesa un servidor de SQL Azure. Primero tenemos la aplicación, va a conectarse a través de internet, se va a conectar a un balanceador de carga que está almacenado en Microsoft. Después es recibido por el gateway. El gateway identifica cuál es la instancia de SQL Server que nos va a atender nuestro servidor lógico, y después todo está gobernado por el Fabric para hacer todo lo que sería el failover, replicación y balance de datos dentro de todas nuestras bases de datos que están contenidas en nuestro servidor lógico. Empecemos por el dato más sencillo, que es el aspecto más sencillo, que es el aprovisionamiento. Para el aprovisionamiento, lo que nosotros tenemos que tener primero va a ser una suscripción. Vamos a tener que tener un servidor y distintas bases de datos que son creadas dentro de lo que sería el aspecto. ¿Cómo hacemos el server provisioning? El server provisioning lo vamos a hacer mediante el portal de SQL Azure, que se los voy a mostrar dentro de un momento. Después, cuando se genera y yo solicito un nuevo servidor, esa petición es enviada al gateway que mostramos anteriormente, y el gateway lo que hace es crear el metadato para hacer la inclusión de ese nuevo servidor de bases de datos en la nube, y también nos va a generar un registro DNS para poder acceder a la base de datos desde afuera. Entonces eso es importante. Y dentro del servidor lógico lo que se nos crea es el master DB. Una vez que se ha generado esto, nosotros vamos a tener ya disponible nuestro servidor de SQL Azure para poder empezar a utilizarlo. Como lo vemos acá directamente, el aprovisionamiento de la base de datos en SQL Azure. Prácticamente lo que nosotros tenemos es acá
es el cliente. Él va a crear un nuevo administración de SQL Azure, va a solicitar una nueva base de datos de SQL Azure, que lo que se hace puede ser atendido por un nodo de administración, y tenemos un nodo de backend. El nodo de backend es el que ejecuta específicamente las instancias de SQL Server, y vean que tal y como vemos acá, yo podría tener varias instancias de SQL Server que me estén atendiendo mis solicitudes. Es importante detallar que en SQL Azure, cuando ustedes crean una nueva base de datos, esa base de datos está atendido por una instancia de las que nosotros podemos tener acá, y específicamente lo que nosotros accedemos es un servidor lógico, no accedemos a un servidor físico. Por tanto, podríamos tener que nuestras bases de datos estén distribuidas dentro de distintos servidores físicos, lo cual nos aumenta el desempeño. ¿Quién decide en qué servidor físico corre una base de datos determinada? Eso lo decide el Fabric Controller de SQL Azure. Él va a determinar cuál es la capacidad de los distintos servidores que nosotros tenemos, los servidores físicos, y va a determinar si puede manejar o no la carga de trabajo que le está siendo asignada. Entonces lo que hace es de que si un servidor físico está siendo afectado en desempeño, lo que hace es que automáticamente mueve esa base de datos hacia otro servidor físico para dar siempre un desempeño adecuado. ¿Cómo lo vamos a hacer todo lo que sería el aprovisionamiento de las bases de datos? Igual se hace a través de lo que sería las instancias. Recuerden también que cuando nosotros creamos una base de datos en SQL Azure, se nos crean 3 distintas bases de datos. Dentro de esas 3 distintas bases de datos, ¿a qué se debe esto? Son copias de la base de datos. Por ejemplo, yo creo una base de datos lógica y físicamente existe 3 veces. ¿Para qué? Para asegurarme lo que sería la alta disponibilidad. Lo que pasa es que solo una de esas instancias físicas me atiende a la vez. Si por alguna razón en un nodo se le tiene que dar mantenimiento, entonces automáticamente me empieza a atender el otro nodo. Entonces eso es algo importante. Entonces recapitulemos. El modelo de aprovisionamiento de SQL Azure es el siguiente. Yo tengo una cuenta. La cuenta puede tener 1 o 0 o más servidores de bases de datos. Cada servidor lógico puede tener una o más bases de datos y es nuestra unidad de autenticación. Entonces nosotros podemos generar autenticación dentro de esas bases de datos. También recordemos que cada base de datos tiene objetos SQL estándar que podemos empezar a utilizar, como sean los usuarios, tablas, vistas, índices, y es la unidad de consistencia. Antes de empezar a ver ya lo que empezamos el tema de hoy, que es la escalabilidad, les voy a mostrar, les voy a compartir mi escritorio para que veamos la consola de SQL Azure. Acá vamos a mostrar la consola de SQL Azure. Lo primero que vemos acá es de que en esta suscripción a la cual estoy he ingresado, prácticamente solo tenemos una suscripción, y dentro de esa suscripción podemos ver de que no tenemos ningún servidor asociado. Vamos a refrescar nuestra página. Entonces, dentro de lo que sería el servidor, lo primero que tenemos que hacer es, ok, ya volví. Lo primero que tenemos que hacer es ver nuestros servicios de base de datos. Le damos clic en Database. Y lo primero que me va a indicar es crear un nuevo servidor de SQL Azure. Selecciono nuestra suscripción. Elijo la región donde quiero que esté nuestro nuevo servidor de SQL Azure. Tengo que establecer un login. En este caso puede ser mi usuario. Vamos a establecer una contraseña para poder conectarnos a ese servidor. Después, algo importante, recuerden que los servidores de SQL Azure se pueden acceder directamente desde la plataforma de Microsoft o desde afuera. Si yo quiero que se acceda
este servidor, por ejemplo, utilizando el Management Studio, debo crear una excepción. En este caso, voy a crear una excepción, que esta es la IP desde la cual me estoy conectando actualmente. Vean que yo puedo establecer un rango de IPs. Recordemos de que esto se hace, puedo establecer todo un rango. Una vez que yo he establecido acá mi suscripción, dentro de esto prácticamente ahora ya tengo un nuevo servidor. Vean aquí el nombre del servidor se me genera automáticamente. Digamos, yo no puedo empezar a utilizarlo, solo se me ha generado la base de datos master, y ahora lo que tengo que hacer es empezar a crear una nueva base de datos. Dentro de esa base de datos yo puedo escoger el tamaño de la base de datos, de 1 giga, de 5 gigas o de hasta 50 gigabytes. Digamos que yo voy a crear una base de datos que sería de 1 giga. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos acá? Vean que yo creé una base de datos. Ahora yo podría crear otra base de datos y continuar creando bases de datos. ¿Cuál es la ventaja que nosotros podemos tener acá? Vean de que rápidamente estamos creando base de datos y obteniendo todo lo que sería la configuración para dichas bases de datos. Después, ya vamos a ver más adelante por qué es que estoy demostrándoles esto. Prácticamente, muy fácilmente yo puedo tener n cantidad de bases de datos dentro de mis distintos servidores. Y además, dentro de los servidores, algo importante es de que yo puedo tener múltiples servidores lógicos. En este caso, creo un servidor lógico, voy a crear otro servidor lógico. Igual agregamos nuestro rango de IPs para poder conectarnos desde el Management Studio. Si ustedes no hacen esto, su servidor siempre va a ser accesible, pero va a ser accesible únicamente desde los data centers de Microsoft. Acá igual ya tengo otro servidor lógico. Entonces ven que puedo crear n cantidad de servidores lógicos y n cantidad de bases de datos que nosotros podemos tener. Otra de las ventajas es de que si en algún momento ya no queremos un servidor de bases de datos, fácilmente lo podemos borrar. Acá me está diciendo cuál es el nombre del servidor que quiero borrar, lmn f4 vxn5, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y borrar ese servidor y ya no lo utilizo. Entonces, ¿por qué se me cobró en este momento? Fue por la cantidad de espacio y el tiempo que yo utilicé ese servidor. Entonces esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. Pero la idea principal acá es que vean que nosotros podemos tener n cantidad de bases de datos disponibles. Voy a devolverme aquí a nuestra presentación. Si vemos acá, ese es el aprovisionamiento. Entonces, ¿cómo es que podemos escalar las aplicaciones? Como podemos ver, la lógica que seguí ahorita, digamos en este caso, fue de que les demostré que en SQL Azure yo puedo tener todos los servidores que yo quiera, todos los servidores lógicos que yo quiera, y dentro de los servidores todas las bases de datos que yo quiera. Entonces, cuando yo estoy escalando desde el modelo tradicional, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tener que, si quiero hacer escalable o hacer que mi aplicación tenga mayor rendimiento, lo que voy a hacer es comprar un servidor inmenso y tener una base de datos inmensa. Sin embargo, esa es una forma de poder hacerlo, pero a la hora de nosotros contar con la capacidad de poder crear n cantidad de bases de datos y n cantidad de servidores dentro de la plataforma de SQL Azure, lo lógico es que no hagamos un scale up tal y como se define acá, sino que hagamos un scale out. Entonces, dentro de el scale out de bases de datos, SQL Azure, como lo ven, como se les demostré hace poco, es fácilmente podemos crear n cantidad de servidores. Fácilmente podemos generar n cantidad de bases de datos dentro de dichos servidores. Entonces, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer?
podemos empezar a hacer particionamiento de los datos a través de múltiples servidores. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos. En lugar de tener un solo servidor grande, vamos a tener un servidor un servidor pequeño y múltiples servidores pequeños con múltiples bases de datos. Entonces, tenemos múltiples servidores pequeños, la escalabilidad es rápida y además podemos tener gran poder computacional. Por ejemplo, yo puedo tener, en este caso, 800 servidores pequeños de una forma muy rápida, digamos, y además voy a distribuir la carga de trabajo ya no entre un solo servidor, sino que entre múltiples servidores. La ventaja que tenemos acá es de que nosotros vamos a poder contar con SQL Azure con todos los servidores que queramos y con la cantidad de base de datos, con toda la base de datos que nosotros queramos. Entonces es el viejo concepto que era de divida y conquiste, donde vamos a dividir, si nuestra aplicación requiere gran cantidad de procesamiento de datos, en lugar de tener un solo servidor, vamos a tener múltiples servidores que nos van a estar ayudando a atender esa información. Otra de las ventajas que nosotros podemos tener con SQL Azure es que, como les dije anteriormente, hoy puedo tener un servidor, mañana puedo tener 50 servidores, utilizo los 50 servidores, me cobran por los 50 servidores o las 50 bases de datos, dejo de utilizar los 50 servidores y después vuelvo y consolido los datos y tengo un solo servidor. Entonces, ¿por cuánto me cobraron? Me cobraron por un día de utilización de 50 servidores. Entonces, esa es la ventaja y el modelo que nosotros podemos seguir con lo que serían los modelos de elasticidad de SQL Azure. Entonces, actualmente, ¿cómo es que funciona el escalamiento en SQL Azure? Primero, Elastic Provisioning. El Elastic Provisioning de las bases de datos es lo siguiente. Yo quiero escalar mis bases de datos. Entonces, lo primero que hago es decirle, hoy detecto que a partir de mañana voy a necesitar mayor procesamiento o que voy a correr algún proceso y necesito mayor procesamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Yo puedo tomar un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de que tengo un servidor web. Ese servidor web está corriendo en un web role. Ese web role utiliza y consulta una base de datos, y esa base de datos es de solo lectura, digamos, para mostrar información hacia nuestros clientes, por ejemplo un catálogo de productos o una catálogo de información, etc. Entonces, lo que yo puedo hacer, si detecto que mis clientes ya no van a ser 1000 por día, sino que van a ser 30.000 por día, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo genero múltiples instancias de mi web role y además puedo generar múltiples instancias de mi base de datos con el comando create database, y después copio las bases de datos y se distribuyen los datos entre cada una de ellas. ¿Utilizando qué herramienta? La herramienta, digamos, en este caso de los charts en SQL Azure. La ventaja de SQL Azure es que solo utilizo create database. No tengo que crear máquinas virtuales, no tengo que hacer instalación ni nada, solo utilizo y pido una nueva base de datos. Entonces, esa es la ventaja. Hay un ejemplo bastante útil de lo que sería el Ticket Direct. Este es un ejemplo de Ticket Direct Nueva Zelanda. Es un caso de éxito de SQL Azure y de las estrategias de sharding. Dentro de ¿qué es lo que nosotros vamos a poder tener? Vamos a tener de que en este caso, cuando ellos empiezan a vender tiquetes, si van a vender tiquetes para un concierto muy famoso, entonces, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Digamos, antes de que se empiecen a vender esos tiquetes para ese cantante famoso, lo que se hace es de que se hace sharding de la base de datos, o sea, paso de contar con una base de datos, paso a contar con 50 bases de datos. Durante la venta de los tiquetes, yo utilizo las 50 bases de datos. Cuando ya termina ese pico de carga, consolido los datos hacia una sola base de datos y elimino las bases de datos que ya no estoy utilizando. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Yo puedo crecer de forma elástica, distribuir mis datos entre todas las bases de datos y después de crecer de forma elástica. Estas son las capacidades que tiene SQL Azure en este momento. Igual, si nosotros vemos acá esta otra filmina, prácticamente lo que yo puedo tener es que cuando trabajo con los multitenant,
digamos que ese sería que yo quiero tener aplicaciones que me atienden a varios clientes, yo podría tener y almacenar toda la información de mis clientes en una única base de datos. Sin embargo, para eso, para administrar esa información, tendría que tener unos servidores muy potentes. En el caso de SQL Azure, igual recuerden que tenemos el concepto de divida y conquista. Entonces, lo que hacemos es que creamos una base de datos para cada uno de los clientes. E incluso si uno de los clientes crece mucho, podríamos hacer un sharding sobre las tablas de ese cliente. ¿Para qué? Para distribuir esa información entre múltiples servidores de SQL Azure. Las estrategias para poder hacer esto es conocido como sharding. Entonces, el sharding lo que hace es de que prácticamente yo voy a tener una aplicación y la aplicación, en lugar de utilizar una única base de datos, lo que va a hacer es utilizar n cantidad de bases de datos. Aquí les estoy hablando de la versión actual de SQL Azure, ¿verdad? Dentro de esa versión actual, prácticamente lo que vamos a decir es de que la aplicación influencia sobre el particionamiento y la aplicación es la que se encarga de toda la lógica de particionar los datos. ¿Cómo se utiliza esto? Prácticamente voy a necesitar una capa intermedia. Esa capa intermedia lo que me va a decir es cómo voy a distribuir los datos dentro de los diferentes bases de datos que yo cuento. Y se distribuye. Entonces, la opción que nosotros tenemos acá es distribuir los datos que nosotros tenemos acá. Les voy a compartir mi escritorio para mostrarles cómo funciona esto. Recuerden que podemos tener n cantidad de servidores y lo que nosotros queremos ahora es poder utilizar todos esos servidores dentro de nuestra aplicación. Para poder utilizar esos servidores, lo primero que tenemos que hacer es aplicar algoritmo de división de datos a nuestra aplicación. En este caso, pueden consultar este artículo que escribí. En este artículo se llama Sharding de bases de datos en SQL Azure y que lo que este artículo está indicando es las diferentes opciones que nosotros podemos tener para hacer sharding o división de los datos. En este caso, ¿cómo podemos hacer el sharding de los datos? Lo podemos hacer basado en rangos, basados en particionamiento vertical, basado en llaves artificiales, basado en particionamiento dinámico, particionamiento aleatorio, etcétera. Aquí una de las ventajas que nosotros tenemos es de que nosotros elegimos cómo se hace, pero igual implica una configuración manual. ¿Qué significa configuración manual? En la versión actual que nosotros tenemos acá de SQL Azure, la versión que ustedes pueden empezar a utilizar el día de hoy, no hace el particionamiento automático, sino que vamos a tener que utilizar estrategias de codificación para poder particionar los datos. ¿Cómo es que vamos a particionar esos datos? Esos datos los vamos a particionar de la siguiente forma. Nosotros tenemos que elegir las entidades o bases de datos que van, o las tablas que queremos particionar y establecemos o utilizamos un modelo de sharding. Dentro del modelo de sharding, prácticamente aquí yo le puedo decir si ese sharding es global o compartido. Vamos a acomodar esta pantalla. Sí pueden decir que si el sharding es global o compartido. Otra de las ventajas que tiene es esto de que, ven aquí, dentro de este modelo de sharding, después yo voy a tener aquí sharding by country. En el sharding by country, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Prácticamente lo que voy a decir es que voy a elegir cuáles son mi forma de particionamiento. En este caso está particionando por Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Venezuela. Y se genera un intermediario donde yo le digo que el entity key es sales order ID y que el partition key es por country. Y cuando hacemos esto, este modelo lo hacemos acá con base en los países que están acá, y en el modelo de base de datos lo que hacemos es que pedimos los charts. Cada vez que vamos a hacer una consulta hacia las bases de datos, le decimos ok, tráigame la información de los clientes y digan esta información está hecha en charts por esta
este criterio. En este caso yo le puedo decir get charts for, sales order, y yo le puedo decir tráigame todo eso. Entonces esa es la ventaja. ¿Cuál es la inconveniente que tienen con esta versión que está ahorita disponible? Es de que tienen que agregarle lógica a la aplicación para que puedan hacer ese tipo de charting. Pero funciona y lo pueden empezar a utilizar en este momento. El código que les estoy mostrando está basado, es específicamente este laboratorio que está disponible. Ustedes lo pueden descargar, que se llama Scale Out SQL Azure with Database Charting. Lo pueden descargar de específicamente del Windows Azure Platform Training Kit. Pueden buscarlo en internet y les va a aparecer, y dentro de esto está todo el laboratorio para que ustedes ya lo prueben directamente cómo es que funcionan los charts dentro de SQL Azure para que empiecen a trabajar. Si tienen algún problema, si no encuentran este script, no se preocupen, me pueden escribir un correo electrónico y yo con todo gusto les envío el documento para que ustedes lo tengan aquí de referencia y empiecen a utilizar el charting dentro de SQL Azure tal y como existe en este momento. Vamos a volver a nuestra presentación, porque ahora vamos a mostrarles qué es el futuro de SQL Azure y qué es lo que hay de nuevo. Como les dije anteriormente, existe algunos problemas actuales, por ejemplo, que se tienen que cubrir de charting. Crear las bases de datos, administrar las bases de datos y ponerle los parches, hacer la administración, etcétera, es dado por SQL Azure. Pero tenemos un problema. Como les dije anteriormente, el charting y escalamiento actual lo tendríamos que hacer mediante lo que sería el codificación dentro de nuestra aplicación y modificación de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que está planificando Microsoft de liberar en el 2011? Es un concepto que se llama SQL Azure Federation. El SQL Azure Federation lo que me va a permitir es poder lograr todo lo que sería el charting, pero de forma automática, sin que la aplicación tenga que ser modificada. En este momento está en beta, está en CTP, no está disponible, pero se va a liberar dentro de poco. ¿Qué es lo que va a hacer el SQL Azure Federation? El SQL Azure Federation nos va a ayudar a distribuir todos los datos. Entonces, ¿cuál es la ventaja que vamos a tener? Vamos a poder tener una distribución de los datos con base en una partición, y cada pedazo de la aplicación, cada parte de la aplicación puede estar corriendo en diferentes bases de datos, y esa es la ventaja que nosotros vamos a tener replicados toda la información que nosotros tenemos dentro de nuestras informaciones. ¿Qué es el concepto que está detrás de los SQL Azure Federations? El SQL Azure Federations prácticamente lo que vamos a decir es, primero, una federación es un conjunto de datos que tienen que ser, a los cuales se le tiene que aplicar el charting, que era la división de los datos. Yo le voy a decir cuál es la llave por la cual se va a dividir esa información. En este caso es el Federation Key. Ese Federation Key, por ejemplo, aquí yo le podría decir el Federation es Customer Data, el Federation Key es el Customer ID. Entonces aquí le estoy diciendo por Customer ID cuáles son los clientes que van a estar en cada uno de los chartings. Aquí lo que tengo son 3 chartings. Entonces igual yo le voy a decir acá, se maneja una unidad atómica. Por ejemplo, todas las filas con el mismo Federation Key siempre se trabajan juntas. Aquellas que no están con el mismo Federation Key pueden estar en distintos servidores, en distintas bases de datos. Entonces es una ventaja. Y después, cuáles son los contenedores de la información. Son conocidos como los Federation Members, que es un servidor físico, un contenedor físico que contiene un rango de unidades atómicas, o sea, un rango de Federation Keys. Entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos. Entonces prácticamente el Federation Member es el charts que le estaba diciendo aquí adecuadamente. Y después el Federation Root es la base de datos que contiene la federación. Entonces esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. Vean que ya es automático. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante uso de Transact SQL. En el Transact SQL creamos la base de datos SalesDB.
Dentro de SalesDB lo primero que hacemos es utilizar y crear una federación. En este caso es órdenes con un rango. Le especificamos el nombre de ese rango y específicamente cómo es que lo vamos a estar modificando. En este caso es Customer ID. Vamos a ver aquí el Transact SQL. Como lo pueden ver acá, sería crear la base de datos 6DB de tipo business con un tamaño de 50 GB. Nos conectamos a SalesDB, después ejecutamos este Transact SQL, create federation, orders federation, y le decimos cuál es el rango por el cual vamos a estar haciendo la federación. Después, tablas. Aquí vamos a decirle utilizar la federación order federation, queremos reinicializarla, creamos la tabla orders, le decimos cuáles son todas las llaves, y en este caso le decimos federate on customer ID. ¿Saben? Entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos. Estamos haciendo federación por Customer ID. Después creamos otra tabla. Y igual le decimos Federate on Customer ID. Entonces, esta es la ventaja que nosotros tenemos acá. Esto lo que va a hacer es que cada vez que agrupemos, nosotros vamos a establecer un rango en la federación. Entonces, la aplicación va a estar, o el mismo SQL Azure, va a dividir los datos de forma homogénea entre todas las diferentes chartings de forma automática. Nosotros podemos insertar datos. Los datos son insertados tal y como podríamos estar insertando dentro de una aplicación normal, nada más que en este caso ya se están dividiendo en charts de forma automática. Esto es muy distinto a como se haría el modelo actual de SQL Azure, donde se tiene que hacer y control de todos los chartings desde el modelo de acceso a base de datos. Sin embargo, acá nosotros podemos hacerlo inserción directamente. Digamos. La plataforma de SQL Azure se encarga de hacer la federación y la distribución de los datos físicos. Seleccionamos de la misma forma, entonces no tenemos ningún problema. Como pueden ver, prácticamente nosotros podríamos generar la federación, generar los esquemas y poder hacer la creación de las tablas que sean distribuidas. Y en este caso todo es directo. También me va a dar la capacidad SQL Azure de hacer un split o un merge. Digamos, por ejemplo, yo puedo empezar con una base de datos que está toda unida, tal y como se mostraba acá, pero después, si por cuestiones de rendimiento yo lo quiero dividir, lo voy a dividir. Lo puedo hacer un alter federation, hacer un split, y al hacer el split, ¿qué es lo que me va a estar diciendo? Yo puedo tenía una sola base de datos con todas las órdenes y con todos los zip codes. Cuando yo le digo split, me divide las órdenes y los zip codes en dos bases de datos. Eso se hace en la federación. Uno no tiene que hacer programación, se hace online. Entonces esa es la ventaja. Uno siempre sigue utilizando la base de datos de SalesDB, nada más que SQL Azure automáticamente me hace la división de los datos. Entonces, igual el Transact SQL sería un split federation. También puedo hacer un select. En este caso podría ser si yo hago un select sobre las órdenes sin establecerle la federación, entonces él va a tener que ir a ver en qué chart están mis datos para obtenerlo. Pero si yo ya de antemano sé en qué chart está, por ejemplo, yo podría decirle utilice la federación orders federations, pero con el chart 0, ¿verdad? Porque es el rango que estamos estableciendo, entonces se va a utilizar ese. O si no, yo le puedo decir con el siguiente chart para que no tengamos para hacer un poquito más eficiente nuestro código. La conexión y la operación, prácticamente nosotros nos conectamos, la aplicación se conecta de forma transparente a nuestra base de datos. Incluso podríamos decirle que utilice una federación con unos rangos ya preestablecidos para no estar cargando nuestra operación, pero vean de que es importante recordar que los esquemas son distribuidos y que prácticamente la federación me resuelve todo lo que serían los problemas de charting que yo podría tener en este momento. Recuerden que todo lo que sería el charting va a estar dentro de lo que sería la versión 2 de SQL Azure para que se maneje de forma automática. En este caso, ¿qué es lo que se está ofreciendo o que se va a generar dentro de SQL Azure? Posibilidad de escalar hacia afuera,
hacer autorreparticionamiento y utilizar múltiples column federations. Eso va a ser en la futura versión. En la versión que va a ser liberada vamos a tener federación, que es liberada a final de año. En resumen, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Prácticamente lo que vamos a tener al día de hoy, si queremos hacer escalamiento de bases de datos con SQL Azure, lo hacemos mediante Sharding y su implementación normal de Sharding mediante el código dentro de la aplicación y lógica de Sharding dentro de la misma, o si no, nos podemos esperar a finales de este año, donde vamos a tener el soporte para federación de datos y de Sharding de datos de forma automática. Entonces esa es una de las ventajas que nosotros tenemos con lo que sería de SQL Azure y su escalamiento. Con esto terminamos y empezamos a la etapa de preguntas, si es que tienen alguna.